Sean todos bienvenidos al programa Desvelando las Escrituras. Gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de la Palabra de Dios y espero que tú ya tengas tu Biblia allí para poder ir junto a nosotros analizando pasaje por pasaje. Y estamos estudiando, Alba, el libro de Apocalipsis. Así es. Así que bueno, bienvenida al programa, Alba. Gracias. Es un gusto volver a encontrarnos con todos ustedes que están deseosos de saber más acerca de las buenas nuevas de salvación contenidas en este hermoso libro, como es el libro de Apocalipsis o Revelación, como es el nombre original. Saben que es interesante porque hay varias cosas que tenemos que hacer antes de que podamos empezar con este programa. Entre otras cosas, es decirles que ustedes también pueden escuchar este programa a través de Radio Messer. Allí en Radio Messer, si van a la página www.radiomesser.com, van a poder descargar la aplicación. Radio Messer los va a acompañar las 24 horas, los 365 días del año. Es una radio que está transmitiendo constantemente, justamente para que en todo momento podamos estar conectados con el cielo. Y no solo eso, sino que además podés encontrar todas las formas que tenés para comunicarte con nosotros, toda la programación de la radio, la programación del ministerio, nuestras voces en el desierto, o sea, los distintos programas que vamos emitiendo. Otra cosa importante, dale like, me gusta, share o compartir, porque una de las cosas que nos encantaría es que muchas más personas puedan tener acceso a toda esta información que se va volcando a través de las redes sociales. Y la forma que tenemos, bueno, es pedirte te ayuda. Ahí mismito donde estás, dale like, dale me gusta, like o me gusta, y tocar la flechita curvada para que salga a todas tus amistades que tengas en la plataforma y esas a su vez lo puedan compartir y podamos entonces rodear el mundo con este mensaje. Así es. Pero antes de abrir la palabra de Dios en el día de hoy, ¿vamos a orar? Oremos. Bendito Padre, agradecido estamos con usted por darnos esta oportunidad ahora de poder abrir su palabra y poder, Padre, recibir las enseñanzas que usted quiere que aprendamos. Nuevamente, gracias por sus bendiciones y una bendición, Padre, especial a cada persona que está escuchando o viendo el programa en este momento. En su nombre, amén. Y bueno, me imagino que ya tenés la Biblia contigo, un lápiz, papel para tomar nota en caso que sea necesario, aunque ya te digo que estos programas quedan en las redes sociales. Desde el primero que comenzamos a emitir cuando surgió Nuestras Voces en el Desierto hasta todos, absolutamente todos quedan en las redes sociales para que tú puedas tener acceso todas las veces que quieras, que lo puedas compartir todas las veces que quieras. No precisas permiso de parte nuestra. Así es. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Nos vamos, último libro de la Biblia. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Habíamos empezado justamente con este capítulo en el programa pasado y estábamos viendo lo que tenía que ver con el derramamiento de las plagas. Todavía no habíamos llegado exactamente a ver en profundidad esto. Habíamos visto que justamente es la voz de Dios la que da la orden para que los distintos ángeles vayan y vacíen entonces estas copas de la ira de Dios. Analizamos ya con detenimiento lo que era la ira de Dios y ahora comienza entonces a detallarse lo que va a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Esto nos daba la idea, por la forma en que Juan lo escribe, de que es una sucesión. Termina una, empieza otra, termina una, no está terminando otra, ya está cayendo otra, etcétera, etcétera. Lo cual nos habla de que va a ser un tiempo de muchísima conmoción. Muchísima conmoción en este mundo, porque las plagas no son precisamente una pasada de manita por el lomo, como se le hace al gato, sino que son cosas muy graves. ¿Por qué? Porque es la repercusión de la ira de Dios en el conflicto final. ¿Okay? Ha llegado el momento de hacer justicia, ha llegado el momento de poner un fin a todo esto, ha llegado el momento de que se muestren las cosas como son, el verdadero carácter del enemigo, todo lo que ha hecho, lo que ha de alguna forma dañado, destrozado, incluyendo el carácter y la visión que las personas pueden tener de Dios. Y es hora que Dios ponga un fin a todo esto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia y es un Dios de misericordia. Entonces es necesario que se manifieste. Y habíamos visto entonces que empieza con el primer ángel y dice que vació su copa sobre la tierra. Y vamos a ver entonces ahora en más detalle, porque son específicamente, esta plaga va a caer específicamente sobre un grupo de personas. Así es. Allí en el versículo 2
nos dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Bien específico sobre quienes caen, ¿eh? Así es, bien específico. ¿Ok? Y como decíamos en este versículo 2, nos indica que las personas que recibieron el primero de los contenidos de las copas fueron aquellos que recibieron la marca de la bestia. Sabemos muy bien que esta marca, que obviamente no es literal, será puesta, por así decirlo, una vez que la ley, donde se indica la obligatoriedad en la celebración del falso día de reposo y la obligatoriedad en trabajar y considerar como un día cualquiera al único día santo, sagrado de Dios, que es el sábado o séptimo día de la semana. O sea, que después que ocurra esa promulgación de esa ley, ya ahí toda la gente, a nivel mundial, sin excepción, todos tendrán que tomar la decisión a quién van a servir. Si van a adorar al verdadero Dios y guardar el sábado como día de reposo santo, aún yendo contra lo que dice la ley humana, obviamente, o si por contrapartida nos vamos a casar con la ley humana y empezar a obedecer a ese otro poder, ¿verdad? Así y bueno, es. Y vendrán las consecuencias, porque acá dice justamente que aquellos que obedezcan a ese poder son los que reciben la marca, y los que reciben la marca recibirán ya la primera de las plagas. Así es. Reiteramos este concepto porque es muy importante que quede claro. No se ha derramado aún ninguna de las copas de la ira de Dios, aunque está muy pronto a suceder. Es cierto. La primera es inmediatamente después que se impone la obligatoriedad del falso día de reposo. Y esto, como sabemos, aún no sucedió, aunque en algunos lugares sí se ha hablado, como que sí se puso la ley, pero no está obligatoria 100%. Exacto. ¿Okay? Todavía no hay una obligatoriedad a nivel mundial. Mundial, así es. Y esto, como sabemos, aún no sucedió. Entonces, que nadie diga que diversos acontecimientos mundiales que quedaron en el pasado constituyen algunas de las plagas. No es así. Y la Biblia es bien clara al respecto. Apocalipsis dice que la primera plaga eran úlceras o llagas. El original griego usa la palabra helkos y hace referencia a una herida supurante o ulcerada como la que sufrieron los egipcios o incluso el mismo Job. Tremendo. De las características de la herida se desprende las otras dos características que aquí se mencionan. Y estas personas destinatarias de la primera de las plagas son aquellas que eligieron desobedecer el mensaje triple angélico. Este mensaje ya lo hemos analizado en otros programas. Y si te quedaron dudas o simplemente quieres refrescar tus conocimientos, puedes ir allí a las redes sociales y allí encontrarás los videos correspondientes. Pero recuerda, también compártelos. Así otras personas pueden también aprender de la palabra de Dios. Y para que más personas puedan entender el mensaje que el Señor tiene para ellos a través del estudio del libro de Apocalipsis. En pocas palabras, este grupo lo componen aquellos que siguieron en su Babilonia, como veníamos leyendo aquí. ¿Okay? Por el motivo que fuera, y eso los llevó a rechazar al Señor. Exacto, porque hay personas que porque van a tener miedo a las consecuencias, otras porque están totalmente de acuerdo con lo que esa Babilonia espiritual está diciendo, otras por temor a las represalias, otras por lo que fuere. Pero la cuestión es que todos los que queden en esa Babilonia espiritual y no se vuelquen al lado de Dios, pues lo siento mucho, pero la Biblia es clara. La Biblia es muy clara. Digo, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es justamente llamar la atención sobre esto para que sean los menos.
los menos que se queden en esa Babilonia, ¿verdad? No en vano el Señor en Apocalipsis más adelante va a hacer un llamado, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis las plagas, dice. Tremendo. Este grupo también, y de acuerdo a lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis 16, son los que adoraron la imagen de la bestia. ¿Queda claro? Ok. Pero bien, vamos a seguir leyendo y leamos también. Pero vamos a otro libro, el libro de Éxodo. ¿Okay? Éxodo capítulo 9, versículos 9 y 10. Tú también abre la palabra de Dios allí con nosotros, para que puedas comprobar por ti mismo lo que estamos leyendo, ¿ok? Así que no lo dudes, abre ahí Éxodo, el segundo libro, empieza Génesis, después viene Éxodo, capítulo 9 y versículos 9 y 10, dijeron. Así es. ¿Qué nos dice allí algo, por favor? Dice, la ceniza se convertirá en polvo y se extenderá por todo el país, produciendo llagas en todos los hombres y animales de Egipto. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y fueron a ver a Faraón. Allí Moisés arrojó la ceniza hacia arriba y tanto hombres como animales quedaron cubiertos de llagas. Ok. Tanto una como la otra hablan de afectación severa de la piel. Recordemos una vez más que el objetivo de las plagas de Apocalipsis 16 es descargar la ira justiciera y misericordiosa de Dios sobre aquellos que decidieron seguir a la bestia y al promotor de la misma. En tanto que las plagas de Egipto, así como las mencionadas en las 7 trompetas, tienen por objetivo hacer que la gente que hasta ahora le dio la espalda a Dios se vuelvan al arrepentimiento. Es importante lo que acabaste de mencionar acerca de las 7 trompetas. No son las mismas plagas. No son las Son mismas. 2 periodos históricos completamente diferentes. Estas todavía, las que estamos hablando, estas 7 últimas plagas, no se han dado. Las otras ya acontecieron, pero, y como tú muy bien decías, las otras, al igual que las de Egipto, tienden a que la gente se vuelva a Dios. Es un llamado de atención para que se vuelvan a Dios. Digo, claro, el Señor ha llamado de muchísimas formas, cada vez va aumentando más y más y más el grado de su llamado, porque la gente no responde y prefieren seguir rumbo al precipicio. Digo, esto es como si vos ves a una criatura que se está acercando a un borde del precipicio, al principio cuando está lejos le decís no vayas, un poquito después párate ahí y seguís, pero cada vez vas aumentando más la voz y te vas acercando más, y cuando ya te estás muy cerca del precipicio le pegás el grito ¡detente! ¿verdad? Y te le tirás encima para tratar de alguna forma de sacarla de ahí. Bueno, Dios está haciendo lo mismo. A lo largo de la historia, desde que entró el pecado, ha venido llamando y llamando y llamando y llamando. Y bueno, y ya que estamos casi al borde del precipicio, porque el tiempo se está terminando, el tiempo de este mundo se está terminando, bueno, Dios está tomando medidas drásticas para que por favor nos volvamos a Dios de una vez por todas, y 100%. Y no perdamos más tiempo. Exacto, y 100%, porque algunas personas dicen, pero yo voy a la iglesia 1 vez a la semana, o 2 veces, o 3 veces. No, eso no es volverse a Dios. No. Volverse a Dios es hacer de Dios tu compañero todos los días. Todos los días, las 24 horas. Exactamente, todos los días. Que vayas a hacer lo que vayas a hacer, tengas presente a Dios. Y en la medida que nosotros hagamos eso, entonces vamos a empezar a reflejar el carácter de Cristo, porque claro, no podés pecar si tenés a Dios en tu corazón, no. Si lo tenés en tu mente. Sí. ¿Viste? Si lo tenés en tu mente vas a hacer las mismas obras que hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Así es. Y es ahí cuando el Señor viene, cuando nosotros reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y el tiempo que queda es muy corto, muy corto. Entonces Dios está, no digo desesperado, ¿okay? Porque Él no es un ser humano como nosotros, así que se desespera, pero Él sí está en cierta forma urgido, Así es. ¿verdad? Para que reaccionemos, porque vamos a la muerte eterna. Ese es el precipicio que nos espera, a menos que nos volvamos a Dios. Así es. Por eso a lo largo de la historia han habido estas plagas, la de las trompetas y demás. Estas últimas que estamos hablando ahora, ya todo el mundo decidió. Así es. Ya todo el mundo decidió. Necesariamente no tienen por qué caer sobre toda la población del mundo, sobre la mayoría de la población del mundo. Va a depender de la decisión que haga esta gente que aún no se entregó a Cristo. Así es, así es.
Pero sigamos un poquito más porque el tiempo avanza también. Y vamos ahora con el versículo 3 de Apocalipsis 16. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Ok? Tremendo. Aquí encontramos que lo primero en ser afectado del mundo físico es el mar. Correcto. Dios dice que éste se convirtió en sangre como de muerto. O sea, sangre cuyo color es más oscuro que el normal, con un olor y una consistencia característica. Por esto, todo lo que había en él murió. Y esto lleva como consecuencia que el abastecimiento alimenticio con la cual subsiste buena parte de la población mundial quede completamente arruinada y por ende se desate una hambruna descomunal. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! O sea, ya teníamos las úlceras esas tremendas que si nosotros recordamos de la historia de Job, Job se rascaba con un pedazo de teja. Sí. O sea, se sacaba los pedazos porque era insoportable, evidentemente, la picazón. Entendamos que el picazón y dolor es el mismo origen. La picazón es una manifestación de dolor. Y acá decía que estas eran dolorosas, decía el versículo 2. Sí. O sea, la gente va a estar desesperada por esto. A eso le sumamos ahora la hambruna. La hambruna también. La hambruna. Okay. Que no es necesariamente que vaya a ser sobre todos los mismos hombres, pero una buena parte de los que tuvieron esto de la llaga también van a padecer esta hambruna tremenda. Por supuesto. Y el hambre genera violencia, porque de también. lo poco que quede, que puedan de alguna forma alguien tener, se lo van a querer arrebatar. Va a ser un caos total. Un caos total, una hasta masacre. Pero no solo es esa consecuencia. Evidentemente, por un océano o mar con las características antes mencionadas, es imposible que se desarrolle comercio marítimo. Claro. ¿Okay? Y esto conlleva a un quiebre drástico de la economía mundial. Wow. La primera plaga, o sea, la que hablaba de las úlceras espantosas, difiere de la segunda plaga en cuanto a la capacidad de abarcar a la población. Estaba pensando en este momento, Alba, que no solo se perjudica a todo. Imagínense que el transporte de mercaderías, la mayor parte de un continente a otro se utiliza por mar. Da por mar. La quiebra es total en muchos mundial. aspectos. Y como dijimos recién, la primera es de origen universal, dado que, como dice Apocalipsis, es puesta sobre todos aquellos que recibieron la marca de la bestia. Y la segunda no lo es. No. ¿Okay? Nos afecta a todos. O sea, la primera le va a afectar a todos aquellos que reciban la marca de la bestia. Así es. Y la segunda le va a afectar a algunos de aquel grupo. Algunos de aquel grupo. Nosotros, entre tanto, estaremos resguardados por la mano protectora de Dios. Por supuesto. Así es. Que no va a permitir que nos falte nada ni que nos toque. Exacto. Lo cual no quiere decir que de repente no pasemos algo de hambre, algo de necesidad, sí. Pero será sobrellevable en comparación con todo con otros que porque sí además, van a estar. Esto, fíjate que genera también una angustia mental. Porque si te quiebra la economía, si no tenés con qué dar de comer a tus hijos y todo lo demás, viene una agonía mental tremenda que aún pone más violencia todavía sobre este espectáculo. Esto me hace acordar cuando fue el sitio de Jerusalén por parte de los romanos. El sitio de Jerusalén, si ustedes leen la descripción histórica de lo que fue el sitio de Jerusalén, no fue una simple conquista donde entraron, quemaron las viviendas de Jerusalén, las puertas del templo y demás. No, llegó a haber una hambruna pero tan grande que las mujeres empezaron a comerse a sus hijos. Así es. A sus bebés. Y es por eso que en Mateo 24, una de las cosas que dice es que ojalá que en aquel tiempo no estén embarazadas. No estén embarazadas, porque lo que se viene es tremendo, es aún mayor de lo que pasó en el sitio de Jerusalén. Es aún mayor. Entonces digo, tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas, con las decisiones que tomamos ahora, pero sobre todo con una decisión de vida eterna o muerte eterna. Así es. Esa es la más importante. No hay otra opción allí. Exacto.
Y con esto no estamos diciendo que las consecuencias no sean nefastas, lo son más allá de que sean universales o no. Exacto. Por eso el momento para prepararnos es ahora, si es que no queremos ser de aquellos sobre las cuales se extiendan estas terribles plagas. Y esto no lo decimos con el afán de generar miedo, ni asustarte, ni cosa por el estilo, sino como es un llamado al arrepentimiento, a volver completamente al Señor, que nos espera de brazos abiertos. Así es. Pero bien, continuemos con el siguiente versículo. Y vamos a leer allí el versículo 4, que viene otra plaga. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Qué? Esta tercera plaga es muy similar a la segunda. En esta plaga las aguas de los ríos se tornan rojas, aunque no es la misma situación que ya vimos, no, que es un color más oscuro, negro. Sí, esta dice simplemente se volvieron sangre. La otra era sangre como de un muerto. Así es. O sea, pestilente, con una consistencia tipo gelatinosa, Sí. oscura. Realmente asqueroso todo, Sí. ¿no? Esta otra se vuelve como sangre. Así es. Y esta sangre no se coagula. Interesante, ¿verdad? Claro, la otra sí. Se mantiene roja, por lo cual podemos deducir que el olor asqueroso que se presentaba en la primera plaga nada tiene que ver ahora. Pero estas aguas se tornan intomables. Y déjeme decirle que esto no es poca cosa. Toda agua potable ya no lo es más. Si recordamos, la plaga de Egipto referente al convertir el agua en sangre, y aquí tenemos un paralelismo tremendo. Si recordamos, hasta cualquier pocillo de agua con agua fue suficiente para que se echara a perder. Correcto. Lo todo mismo lo que contenía agua en la plaga de Egipto, se echaba a perder. todo fue ya dejó de ser potable, no se pudo usar. Lo mismo ocurre aquí. Sea que el agua potable esté en botellas o en recipientes o en el mismo mar, toda se hace intomable. Y no solo eso, sino que también afecta otros usos como cocinar, bañarse, etc., que se tornan inusables o intomables. Exacto. Pero hay algo más y que es de suma importancia y se ve afectado tremendamente. Y hacemos referencia a la agricultura, la cual no puede sobrevivir sin agua. Esto es inevitablemente contribuye a lo que veníamos hablando antes. Así es, a la hambruna, que ya habíamos hecho referencia, como tú dijiste, algo. Tremendo. Y ni que hablar de los incendios forestales. Parte del planeta se verá como un horno de leña ardiendo terriblemente y sin agua para ser sofocados. Obviamente, estos incendios también tienen sus consecuencias. Vamos a hacer ahora una sumatoria de las 3 plagas. ¿Qué te parece? Sí. ¿Ok? Que vimos y sus consecuencias, y usando nuestra imaginación tratemos de visualizar la escena. Realmente el panorama es paupérrimo. Totalmente. Desolación, destrucción, muertes tan presentes doquiera querramos ver. Y entendamos que la última generación de este mundo, y creo que lo somos, han sido los que han tenido más luz en cuanto al camino de Dios como ninguna generación anterior, con infinidad de oportunidades, pues Dios no se ha cansado de llamarnos. Pero tristemente, en vez de girar sobre nuestros talones, como lo hace una puerta sobre sus goznes, esta generación de gente idólatra y blasfema se volcarán con toda su fuerza contra Dios, y no les alcanzará esto, sino que perseguirán a los santos que viven entre ellos. Y esto lo hace merecedores de la ira más acérrima como parte de la justicia divina.
Es tremendo el hecho de, como tú decías, imaginemos cómo está quedando este planeta con cada una de las plagas que van cayendo. O sea, porque alguien lo lee así, bueno, pero pasó tal cosa. No, pero vos fíjate que, están con las llagas tremendas, ¿ok? No se ha terminado de salir de eso cuando quiebra la economía. Muere todo. Hay pueblos que dependen exclusivamente del mar, su alimentación viene exclusivamente del mar. Esa gente no tendrá que comer. ¿Okay? Así es. Hay pequeñas islas que eso es su alimento su diario. Alimento. Entonces no tendrán que comer. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ahora van a plantar. Fantástico. La tercera plaga, ¿qué es? Las aguas ya no son potables, no sirve para regar, no sirve para apagar un incendio, no sirve para tomar, lo cual a las llagas, al quiebre de la economía, al hambre que tenés, se suma más hambre, más violencia. Ahora morís de sed, porque el agua del mar no la puedes tomar, el agua del río no la puedes tomar, el agua que tenías en tu casa no la puedes tomar. A eso le sumás todavía los incendios. Así es. Más todavía. Es tremendo. Y la gente no se volverá a Dios, al contrario, se volverá en contra de Dios y en contra de aquellos que somos fieles a Dios. Exactamente. Por eso el momento de decidir es ahora. Vuélvanse a Dios, volvámonos a Dios de todo corazón, dejemos este mundo de pecado, dejemos de querer seguir viviendo en el Egipto espiritual y volvamos entonces a Dios. ¿Para qué? Entre otras cosas, para que esto no nos acontezca a nosotros, sigamos al Dios verdadero y más allá de que nos provea un pedazo de pan en ese momento que hay hambruna o de repente una hierbita en el campo, más allá de eso, nuestro corazón tiene que estar en sintonía con el de Dios, entregado en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos enamorados de Dios. Le agradecemos por el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Es algo, esa es la otra. Así como pensamos en esto, el futuro de este mundo, pensemos en el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Así es. ¿Verdad? Tenemos que tenerlo presente en cada momento. Exacto. Pongámoslo en perspectiva y la elección es obvia. La elección es obvia. Así es. Porque Dios no va a permitir que ninguna de estas plagas nos dañen. Nos van a afectar, sí. Sí, porque además incluso te va a generar tristeza ver que está cayendo de repente en alguien de tu familia que vos decías, pero si se lo veía tan entregado, tan consagrado, bueno, así ahí está rascándose desesperado, cosas, y vos te das cuenta y decís, wow, esto sí es tremendo. Es tremendo. Por eso es tiempo, como tú decías, Alba, recién, es tiempo de acercarse a Dios al 100%. Exacto. No ahí que bueno, sí, de vez en cuando, no, todo el tiempo. El tiempo es corto. Todavía tenemos la oportunidad de realizar ese cambio en nuestras vidas. Totalmente, Daniel. Y hablando de tiempo corto, también es corto el tiempo nuestro, que ya ha llegado a su fin, pero no llegamos al final de las 7 plagas todavía, así que te vamos extendiendo la invitación. Te invitamos a que vayas ya leyendo allí Apocalipsis 16 y vamos a analizar de los versículos 5 al 7. Te invitamos a que comiences a leerlo y trates de analizarlo y así poder tener más conocimiento para el próximo programa. Exactamente. Entre tanto te vamos a pedir que nos acompañes a orar. Querido Padre que está en los cielos, le damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido tener este programa nuevamente y por todo lo que usted nos vino a enseñar aquí. Señor, sabemos que no tenemos necesidad de pasar por ninguna de las plagas que están registradas en el libro de Apocalipsis. Pero para ello, Señor, queremos que usted tome el control completo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, Padre. Que usted infunda ese amor que usted tiene por nosotros, lo infunda dentro de nosotros, para que lo amemos más que a cualquier cosa, más que a cualquier persona. Que nuestra devoción sea total para con usted. Amén. Y Señor, que dentro de esa devoción nos ayude a vivir la vida que usted vivió aquí en la tierra. Gracias desde ya por todo, Padre, sea con cada persona. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima entonces.